¿Qué tal? Buenas noches. Nos vamos a acercar. Hace poco vivimos y vimos todas esas expresiones en la calle que se querían llevar a cabo con el 4D. En este caso hubo un acto muy grande, muy multitudinario en todas las provincias andaluzas, quizá mayor en este caso en Málaga también, donde incluso este año participaron todos los grupos políticos, algo que no sé si se ha vuelto a repetir o no en los últimos años. Para eso está nuestro protagonista de hoy. Vamos a hablar de ese 4D de hace 40 años, de cómo se ha cambiado todos estos años hasta llegar a este 4D, que ya lo tenemos algo atrás, del 2017, y todo esto lo vamos a hacer con el profesor, que a partir de ahora lo vamos a denominar profesor porque tiene muchos cargos, profesor del Instituto Albaicín, investigador y miembro de comisiones obreras en Andalucía, Alfonso Martínez Foronda. Profesor, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches y bienvenido, gracias a vosotros por tenerme aquí esta noche. Ese 4D, qué importante fue, ¿no? Claro, antes de nada, mira, yo que estoy dando clase a los chicos y chicas, cuando hablamos del franquismo y esto, he de decir que la primera nota característica es que en general no se sabe casi nada. Da la sensación, y permíteme un pequeño recurso, adelante. Cuando dicen, por ejemplo, los presos catalanes, que no son presos políticos, sino políticos presos, cuando ellos hablan y dicen que España es un Estado autoritario, que España es un Estado casi fascista, se les sonroja los presos verdaderos políticos que hubo en España y en Andalucía y en Granada, se sonrojan cuando oye eso. ¿Por qué? Porque es un menosprecio y es una palabra manoseada que lo que hace es que minimiza lo que fue realmente una dictadura. Entonces, es difícil entender el 4 de diciembre en Andalucía, en Granada, pero en Andalucía fundamentalmente, si no sabemos que a partir final de los 70, principios de los 70, una serie de organizaciones nacionales, pero en este caso Andalucía, empiezan a plantear la necesidad, por supuesto, de la conquista de las libertades democráticas y la democracia, pero ya empezaban a plantear, concretamente a partir del año 71, una coordinadora nacional de comisiones obreras, que es la primera organización que plantea, incluso antes de que naciera el Partido Socialista Andaluz, que luego desapareció con Arredonda, es la primera vez que se plantea la necesidad de que Andalucía formara parte también de las comunidades históricas. Siempre las comunidades históricas en la Segunda República, acuérdate que fueron, por un lado, Cataluña, el País Vasco y Galicia. Pero Andalucía, a diferencia de las demás, plantea que nosotros queríamos también ser un autogobierno sin ser nacionalistas. Esto es muy importante. Por eso el himno de Andalucía, en el contexto que hay ahora. Claro, además, Andalucía, tú sabes que nosotros hablamos de España y la humanidad. Nosotros decimos que andaluces son todos, porque nosotros somos una cultura muy sincrética, hemos reunido aquí a todo el que ha venido por aquí. Entonces se plantea a partir de esa época. Claro, muere Franco y todo está por hacer. La gente no se da cuenta que todo estaba por determinar. Por ejemplo, no había tradición democrática, no hay ayuntamiento democrático ni cultura democrática. Las propias organizaciones sociales tenían que construirse desde cero porque no tenían experiencia interna ni externa. Entonces, cuando muere Franco a partir del 75, del 20 de noviembre, hay un año que es terrible. El primer trimestre del 76 define prácticamente lo que va a ser después lo que se ha llamado transición. Fíjate si hubo tantas movilizaciones, huelgas, manifestaciones, que un titular del diario de Andalucía, por ejemplo, ponía el 22 de febrero del 76, decía, la noticia era, hoy no hay ningún encierro en Andalucía. Porque era todo un hervidero, ¿no? Era un hervidero, todo era moverse, los sucesos de Vitoria, en un contexto además muy complicado. El ejército estaba intacto, la policía estaba intacta, los tribunales militares todavía existían, todavía había presos políticos porque la amnistía no se decretó hasta el 77, los partidos estaban ilegalizados, los sindicatos estaban ilegalizados, y estamos en un país, en el 76, donde era la continuación de la dictadura. Entonces, todo estaba por hacer y por definir, nadie sabía hacia dónde íbamos, pero ya se empieza a fraguar en el seno de las organizaciones progresistas, en un amplio espectro, las organizaciones sindicales de clase, comisiones UGT, Partido Socialista, PC, que era entonces era el partido con más fuerza dentro del movimiento obrero, del movimiento cultural, se empieza a plantear la necesidad de que empezáramos a dotarnos de algunas herramientas en Andalucía que nos permitieran equipararnos a las comunidades históricas. Eso fue a lo largo del 76. El 77 quiero recordar que al principio, antes de llegar al 4 de diciembre del 77,
se produce la matanza de Atocha, sí. con los abogados laboralistas de comisiones asesinados, estudiantes como Yolanda que cae en una manifestación. Es decir, antes había habido los sucesos de Vitoria con 5 muertos en una manifestación a raíz de una huelga. Es decir, es un país convulso. Pasa el verano del 77 y se empieza a mover rápidamente todo lo que son las organizaciones sociales para empezar a plantear que Andalucía requiere esas características de comunidad histórica, para entendernos, ¿no? Pero siempre pedíamos que fuera equiparable al resto de comunidades, y sobre todo las históricas, no por nada, sino porque, eso lo seguimos diciendo 40 años después, no queremos ser más que nadie, pero tampoco queremos ser menos que nadie, ¿no? Y ahora, si nos da tiempo, hablaremos del tema de la financiación, de toda la polémica que hay ahora con el cupo vasco y todo esto. Y lo que hay detrás de todo el proceso catalán, que no deja de ser también, a mi juicio, una forma de sacar más dinero, sacar más ventaja. Pero, en todo caso, ese día 4 de diciembre se convoca por parte de la oposición antifranquista. Ya se han legalizado, eso ya es importante, se han legalizado los partidos de los sindicatos. Te recuerdo que son en torno el día 9 de abril el PC, unos días más tarde los sindicatos, el 21 o 22 de mayo de ese mismo año, el 77. Y se plantea hacer una gran movilización en toda Andalucía. ¿Y se consigue? ¿Cómo se llega a ese estadio? Bueno, se llega primero porque hay muchas ganas de cambio. Ten en cuenta que para un joven, decirle, por ejemplo, la mujer en muchos casos entonces tenía que pedir permiso al marido para poder cobrar algo, poder trabajar. Todavía existía el servicio militar obligatorio. La renta básica de los españoles con un paro tremendo, estábamos en torno al 25-30%, en Andalucía llegamos a alcanzar el 40% de desempleo. Los derechos laborales no existían, los convenios colectivos no existían, se estaban haciendo entonces todavía las ordenanzas laborales del franquismo, es decir, estamos en una sociedad donde todo está por hacer y eso genera una ilusión tremenda, porque el futuro era también nuestro, pero también un reto importante. Claro. 4 años más tarde se produce el intento de golpe de Estado de Tejero. Es decir, esto no estábamos jugando a política, estábamos haciendo un país distinto, con mucho riesgo y sobre todo sin saber hacia dónde queríamos ir. Y ese 4 de diciembre es una movilización tremenda en toda Andalucía, en Sevilla y Málaga especialmente. Bueno, pero en Granada, entre el movimiento obrero y el movimiento estudiantil, había manifestación, podía 10.000, 12.000, entonces era una movilización súper importante, habida cuenta de que todavía existía mucho miedo. Entonces, ese 4 de diciembre sale la gente a la calle. Manifestaciones multitudinarias que no habíamos conocido anteriormente y se produce, por desgracia, el suceso trágico de Málaga, con la muerte de un compañero de comisiones obreras, José Manuel García Caparrós, que todavía no está esclarecido, pero unos disparos que salen. La mayor parte de la gente viene a decir que son de las fuerzas paramilitares, bandas fascistas, incluso alguien ha planteado la posibilidad de que fuera de las mismas fuerzas de orden. El caso es que al colocar una bandera en Andalucía cae herido y muere, ¿no? Y eso generó una mayor tensión, porque hubo cargas policiales, múltiples detenidos. En Granada se detienen a más de 40 personas, entre ellas una profesora conocida, María Izquierdo Rojo, en fin, y hay una movilización sostenida que nos va a llevar a la unión por primera vez de todas las organizaciones del espectro más amplio, que iba desde el bloque marxista, Partido Comunista y todos los partidos de extrema izquierda, pero también ya se suma a ella un sector de la democracia cristiana, el sector de centro, moderado. No se sumó lo que entonces era Alianza Popular, sí, que es lo que después ha sido los herederos, es el Partido Popular. No se sumó en esa primera instancia y de hecho vamos a tener problemas posteriormente, los 3-4 años, cuando hasta llegar al 28 de febrero, que es cuando votamos el famoso referéndum, nosotros decidimos ir por la vía rápida, que era el artículo 151, no 143, que eran las comunidades de segunda categoría, y ganamos por poco, porque provincias como Jaén, la mía, y Almería, que solo eran muy refractarias al andalucismo, por otras razones que sería largo de contar, pero ganamos, y al final pudimos volcarle el pulso al gobierno de UCD, que no quería que Andalucía fuera una comunidad autónoma de primera categoría. Si no hubiera ocurrido ese 4D, ¿dónde estaríamos ahora? Bueno, eso es, en política y en historia es difícil hacer previsiones. ¿Qué podría haber pasado si no hubieran matado a Kennedy? No lo sé, es decir, es difícil, ¿no?
Pero lo que sí se puede aventurar es que sin movilización no lo hubiéramos conseguido. Es decir, sin la gran movilización de andaluces y andaluzas en todos los lugares, incluso en pueblos recónditos. Mira, hay imágenes y si pudiéramos visualizar la alegría, que era una alegría desbordada, porque era todo el mundo. O sea, aquí yo me acuerdo de ir a Carlos Cano, en la Plaza San Ildefonso, y era los jóvenes, que entonces algunos teníamos 40 años menos, estábamos desbordados porque era todo el futuro para nosotros, sabiendo a ciencia cierta que tampoco sabíamos muy bien quién iba a quedar, pero sí teníamos claro que estaba a nuestro alcance. Entonces era una alegría desbordada, gente mayor, gente joven, padres con hijos, sin utilizarlos, ¿no? Y era todo un tremendo delirio. Entre otras cosas porque Andalucía, y concretamente nosotros, al ser una de las regiones más pobres de España, teníamos una deuda histórica tremenda. Es decir, estábamos hartos del centralismo chabacano que nos venía no desde Madrid, sino de los señoritos. Fíjate, la palabra señorito ya no se usa apenas, ¿verdad? Pero entonces sí, la estructura de la tierra, que era una estructura tremendamente injusta, una región absolutamente desertificada, es decir, no teníamos industria, apenas había focos industriales, es decir, teníamos razones históricas para salir a la calle, no solo por la bandera. La bandera era un símbolo, sino lo que representaba esa bandera podría representar para conquistar ese futuro. Decía Andalucía, que salió Andalucía a la calle, incluso Cataluña. Claro, claro. Antes te comentaba... Y además de manera masiva. Claro, ten en cuenta que siempre hemos hablado de la novena provincia andaluza. Yo te comentaba antes que los años de la emigración masiva, que fueron los años 60, con el desarrollismo se produjo un problema tremendo de polarización entre campo y ciudad, y hay miles de andaluces que salen, andaluzas que salen a la emigración, a dos focos fundamentalmente, aparte del extranjero, a Madrid y a Barcelona, fundamentalmente a Cataluña, pero dentro de ello a Barcelona. Hasta tal punto así que aproximadamente entre los años 60, entre el 60 y mediados de los 70, de 1976, estamos hablando de 1.100.000 andaluces y andaluzas que salen y viven en Cataluña. Claro, ¿eso qué significa? Pues significa que estábamos hablando de la novena provincia andaluza. De hecho, un gran componente del proceso no independentista ahora tiene y hunde sus raíces en muchos hijos de migrantes. Es verdad que Rufián, que es de RC, es hijo de migrante, pero también lo es Inés Arrimada. Le han sacado hasta una abuela de Almería, creo. Eso es, sí. ¿Quién no tiene familia? Claro, Inés Arrimada, que es de Jerez. Efectivamente, es decir, todo el mundo tiene familia, y de hecho, hombre, si ellos indagan un poco en el tema de los chamegos... Otra cosa que le interese indagar. Claro, pero efectivamente Cataluña está muy imbricada con el tema andaluz, y en Barcelona también hubo manifestaciones a favor de la autonomía andaluza. ¿En ese 4D podemos decir que es el inicio, el principio del orgullo andaluz? Es que mira, yo creo que depende quién usara la palabra. Es que nosotros, vamos a ver, es decir, uno, o al menos yo lo he vivido así, dentro de mis compañeros también, yo creo que el nacer es un accidente. Uno no es de la tierra, sino, o sea, la patria es la tierra que tú amas, sí. No es la tierra donde naces. Yo puedo haber nacido en Euskadi, por ejemplo, pero vendría reflejado en el DNI, pero poco más. Efectivamente, pero yo creo que nosotros, a diferencia de otros, no hemos tenido, y espero que no lo tengamos, ningún ADN especial. De hecho, el himno de Andalucía, que es nuestro padre, es Blas Infante, como sabes, acaba por España, por Andalucía, España y la humanidad. No nos quedamos siquiera en España. Es decir, nosotros, el universo es nuestro mundo. Eso no quiere decir que no tengamos un sentido identitario, nuestra cultura, nuestra forma de ser, nuestra forma de hablar, pero no es excluyente. Nunca los andaluces hemos sido nacionalistas. Pudo haber, fíjate, hubo un partido que es el Partido Socialista Andaluz, que tuvo un origen que era nacionalista, pero nunca independentista. Pero si al final la historia de las elecciones democráticas ha hecho que haya desaparecido, no porque los andaluces no queramos ser y tener una identidad propia, sino porque no nos identificamos con temas muy nacionalistas. En ese sentido, el orgullo yo creo que es más un sentido de pertenencia y no de exclusión. ¿Cómo ha cambiado Granada en estos 40 años? Bueno, ha cambiado Granada y España. Mira, ¿tú sabes quién lo valora más? Cómo hemos pasado de una sociedad franquista, pero no en lo político, sino en lo económico y en lo social, a una sociedad actual, son nuestros padres, son mis padres. O sea, la gente que nació en la posguerra y
y que vivió la posguerra y todos los años duros, los años 50 y 60 del desarrollismo, con unas carencias tremendas. Por ejemplo, muchos hijos no podían estudiar. Bueno, la forma más obvia es que tú vas ahora a un pueblo y le preguntas a alguien si conoce ese pueblo respecto a lo que ellos vivieron y te va a decir, no tiene nada que ver en instalaciones deportivas, en carreteras, en sanidad, en educación, que faltan muchas cosas. Por supuesto, siempre habrá que hacer más cosas. Pero no, la fisonomía ha cambiado tanto el paisaje como el paisanaje. La gente que nacimos en la dictadura, nacimos en un modelo autoritario, en un modelo machista, en un modelo... ¿Hay machismo todavía? Claro que sí. ¿Hay actitudes autoritarias? Claro que sí, pero no tiene nada que ver. Entonces, hemos cambiado en todo, hasta los frigoríficos que no había. Eso es fundamental. Y ahora los frigoríficos, hay muchas necesidades, hay gente que lo está pasando mal, obviamente, y eso hay que seguir pensando que 40 años después hay problemas que siguen siendo estructurales. El paro es un problema estructural de Andalucía porque no tenemos industria necesaria y eso hay que mejorarlo, etcétera. Pero la sociedad ha cambiado y muchísimo. Profesor, como me quedan muchos temas de los que hablar, yo creo que lo justo es, que pues ya se nos ha acabado el tiempo, sí que queríamos hablar de ese homenaje a Pedro Vaquero y como tenemos el cuponazo que me interesa mucho, tenemos todo lo relacionado con el procés catalá y con todo, solo queda invitarle otro día para que venga, pero yo creo que es justo que el 12 de diciembre es homenaje a Pedro Vaquero, que le hagamos referencia, ¿no? Eso es, Pedro Vaquero... Tiene que ser de manera breve. Sí, Pedro Vaquero es una persona, no es granadino, él nace en Madrid, estudia, es seminarista, y luego se viene a Granada, abandona progresivamente el seminario y empieza a participar muy rápidamente en la Asociación de Vecinos del Ceguín, que es una de las primeras de Granada, en el año 73-74, con grupos cristianos de base. Y a partir de ahí es uno de los pioneros de la creación de comisiones obreras, primero del Sindicato de Administración Pública y después ya va a formar parte de la Comisión Ejecutiva de la Unión Provincial, del primer Congreso Democrático que se celebra en el año 78, porque antes éramos ilegales. Él va a ser el que va a presidir ese Congreso y después su trayectoria sindical le lleva a ser 2 veces secretario provincial de comisiones y luego se dedica más al terreno político, él se afilia al PC y ya deriva su trayectoria política fundamentalmente al PC, Izquierda Unida. Por desgracia, bueno, pues cayó enfermo hace unos años y murió. Y el día 12, efectivamente, a las 6:30 de la tarde, Comisiones Obreras, y en este caso su partido, Izquierda Unida, le va a rendir un homenaje en la Unión Provincial de Comisiones Obreras, al que asistirán, además de los responsables políticos provinciales, responsables andaluces, que es Maillo, por un lado, y nuestra reciente secretaria general, Nuria López, que vendrán a acompañar a ese acto, como un acto de reconocimiento a Pedro como persona, pero también, y siempre que hablamos de estas cosas, a la gente que con su trabajo y su honestidad, y en este caso su compromiso y su militancia, pues hizo que podamos hoy disfrutar de estas libertades democráticas. Lo apuntamos el 12 de diciembre. Profesor Martínez Foronda, le invitamos para la próxima vez, dentro de muy poco, para hablar de todos estos temas que se nos han quedado encima de la mesa, pero era justo repasar estos 40 años de esta manera tan general, de estos 40 años de 4D. Gracias, y esta es su casa. Gracias por todo. Gracias a vosotros. Lo dejamos aquí, volveremos a hablar con el profesor, así que estén atentos a toda la actualidad y sobre todo a toda la historia que tenemos por detrás, que es justa conocerlo. Sean felices.